Reciban un cordial saludo de Magali Quintanilla, Paul Miniguano y Darwin Ruiz. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores. Decreto Ejecutivo 2393. Título 1. Disposiciones Generales. Artículo 11. Obligaciones de los empleadores. Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas las siguientes. 1. Cumplir las disposiciones de este reglamento y demás normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad. 3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 4. Organizar y facilitar los servicios médicos, comités y departamentos de seguridad con sujeción a las normas legales vigentes. 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas y especialmente cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estado o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad profesional dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidades del IES o del facultativo del Ministerio del Trabajo para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La remuneración para la reubicación se considerará como una omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgo. 8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene las facultades y deberes del personal directivo, técnico y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. 9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos al personal que integra a laborar en la empresa. 10. Dar formación en la materia de prevención de riesgos al personal de la empresa con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios a través de cursos regulares y periódicos. 11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente reglamento y de cuántas normas relativas a prevención de riesgos serán la aplicación en el ámbito de la empresa. Asimismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones en esta materia, tanto a su cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la empresa. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en los centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene todos los informes que reciben respecto a la prevención de riesgos, además de las que se señalen en los respectivos reglamentos internos de seguridad e higiene de cada empresa. Son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes. 1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se advierten riesgos inmediatos de accidente cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlo. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que definitivamente se adopte. Nota:
Artículo reformado por el Decreto Ejecutivo número 4217 publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. Y prohibiciones que se señalen en el presente reglamento para los empleados son también aplicables para los subcontratistas, enganchadores, intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural o jurídica con respecto a sus trabajadores. Artículo 13. Obligaciones de los trabajadores. 1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 2. Asistir en los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamiento y socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público. 3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la autoridad laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas. 5. Cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa. 6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras sustancias tóxicas a los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dicha sustancia. 7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento. 8. Acatar en concordancia con el artículo 11, numeral 7 del presente reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IES sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que puedan agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa o anteriormente. Nota, numeral 8, agregado por el Decreto Ejecutivo 4217, publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. Artículo 14. De los Comités de Seguridad e Higiene del Trabajo. 1. En todo centro de trabajo en el que labore más de 15 trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores, quienes, de entre sus miembros, designarán un presidente y secretario que durará 1 año en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Si el presidente representa al empleador, el secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el periodo para el que fueron elegidos, deberá designarse al presidente y secretario. 2. Las empresas que dispongan de más de un centro de trabajo conformarán subcomités de seguridad e higiene a más del comité en cada uno de los centros que superen la cifra de 10 trabajadores, sin perjuicio de nominar un comité central o coordinador. 3. Para ser miembro del comité se requiere trabajar en la empresa, ser mayor de edad, saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad e higiene industrial. 4. Los representantes de los trabajadores serán elegidos por el comité de empresa donde lo hubiere, o por las razones laborales legalmente reconocidas existentes en la empresa en proporcionalidad al número de afiliados. Cuando no existe organización laboral en la empresa, la elección se realizará por mayoría simple de los trabajadores con presencia del inspector del trabajo. 5. Los titulares del servicio médico de empresa y del departamento de seguridad serán componentes del comité actuando con voz y sin voto. 6. Todos los acuerdos del comité se adoptarán por mayoría simple y en caso de igualdad de las votaciones se repetirá la misma hasta por 2 veces, en un plazo no mayor de 8 días. De subsistir el empate se recurrirá a la dirimencia de los jefes de riesgo del trabajo de las jurisdicciones respectivas del IES. 7. Las actas de constitución del comité serán comunicadas por escrito al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y al IES, así como al empleador y a los representantes de los trabajadores.
Igualmente se remitirán durante el mes de enero un informe anual sobre los principales asuntos tratados en las sesiones del año anterior. 8. El comité sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando ocurra algún accidente grave o al criterio del presidente o a petición de la mayoría de sus miembros. Las sesiones deberán efectuarse en horas laborables. Cuando existan subcomités en los diferentes centros de trabajo, estos sesionarán mensualmente y al comité central o coordinador bimensualmente. 9. Los miembros del comité durarán en sus funciones un año pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 10. Son funciones del Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo de cada empresa las siguientes. A. Promover la observancia de las disposiciones sobre prevención de riesgos profesionales. B. Analizar y opinar sobre el reglamento de seguridad e higiene de la empresa a tramitarse en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos. Asimismo, tendrá facultad, de oficio y a petición de parte, sugerir o proponer reformas al reglamento interno de seguridad e higiene de la empresa. C. Realizar la inspección general de edificio, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de las medidas preventivas necesarias. D. Conocer los resultados de las investigaciones que realicen organismos especializados sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la empresa. E. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en el caso de tenerlos. F. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. G. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. H. Vigilar el cumplimiento del presente reglamento y del reglamento interno de seguridad e higiene del trabajo. Nota. Artículo reformado por el Decreto Ejecutivo número 4217, publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. Artículo 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo. Nota. Título sustituido por el Decreto Ejecutivo número 4217, publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. 1. En las empresas o centros de trabajo calificados de alto riesgo por el Comité Interinstitucional que tenga un número inferior a 100 trabajadores, pero mayor de 50, se deberá contar con un técnico de seguridad e higiene del trabajo. De acuerdo al grado de peligrosidad de la empresa, el comité podrá exigir la conformación de un departamento de seguridad e higiene. 2. Son funciones de la Unidad de Seguridad e Higiene, entre otras, las siguientes. A. Reconocimiento y evaluación de riesgos. B. Control de riesgos profesionales. C. Promoción y adiestramiento de los trabajadores. D. Registro de la accidentalidad, ausentismo y evaluación estadística de los resultados. E. Asesoramiento técnico en materia de control de incendios, almacenamientos adecuados, protección de maquinaria, instalaciones eléctricas, primeros auxilios, control y educación sanitarios, ventilación, protección personal y demás materia contenidas en el presente reglamento. F. Será obligación de la Unidad de Seguridad e Higiene y del Trabajo colaborar en la prevención de riesgos que efectúen los organismos del sector público y comunicar los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan al Comité Interinstitucional y al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. G. Deberá determinarse las funciones de los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con documentos técnicos de higiene y seguridad que, firmado por el jefe de la unidad, sea presentado a los organismos de control cada vez que ello sea requerido. Este archivo deberá tener 1. Planos generales del recinto laboral empresarial en escala del 1 al 100, con señalización de todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del procesamiento fabril con un correspondiente diagrama de flujo. 2.
Los planos de las áreas del puesto de trabajo que en el recinto laboral evidencien riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial, incluyendo además la memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos detectados. 3. Planos completos con los detalles de los servicios de prevención y de lo que concierne a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con que se cuenta para tal fin. 4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencias. Nota: artículo reformado por el Decreto Ejecutivo 42-17 publicado en el Registro Oficial 997 del 10 de agosto de 1988. Artículo 16. De los servicios médicos de la empresa. Los empleadores deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 425 del Código de Trabajo y su reglamento. Los servicios médicos de la empresa propenderán a la mutua colaboración con los servicios de seguridad e higiene del trabajo. Artículo 17. Formación, propaganda y divulgación. El Ministerio de Educación y Cultura de las instituciones de enseñanza a nivel medio y superior deben colaborar para la forma en seguridad e higiene del trabajo. Esta colaboración se refiere a las carreras o especialidades técnicas en las cuales deberán incluirse en los programas de enseñanza o estudio de materia de seguridad e higiene del trabajo. Los medios de difusión colectiva, tales como prensa, radio, cine, televisión, etc., deberán cooperar en la difusión de campañas de prevención de riesgos de trabajo cuando sean requeridas al respecto. Título 2. Condiciones generales de los centros de trabajo. Capítulo 1. Seguridad en el proyecto. Artículo 18. La construcción, reforma o modificación sustancial que se realice en el futuro de cualquier centro de trabajo deberá acomodarse a las prescripciones de la ley y del presente reglamento. Los municipios de la República, al aprobar los planos, deberán exigir que se cumpla con tales disposiciones. Artículo 19. El Comité Interinstitucional coordinará con los municipios la aplicación de las normas legales y reglamentarias. Artículo 20. Los municipios comunicarán al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos las resoluciones mediante las cuales hubiese negado la aprobación de planos del centro de trabajo. Capítulo 2. Edificios y locales. Artículo 21. Seguridad estructural. 1. Todos los edificios, tanto permanentes como provisionales, serán de construcción sólida para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. 2. Los cimientos, pisos y demás elementos de los edificios ofrecerán resistencia suficiente para someter con seguridad las cargas a que serán sometidos. 3. En los locales que deban sostener pesos importantes, se indicará por medio de rótulos o inscripciones visibles las cargas máximas que puedan soportar o suspender, prohibiéndose expresamente el sobrepasar tales límites. Artículo 22. Superficie y ubicación en los locales y puestos de trabajo. Nota: título sustituido por el Decreto Ejecutivo 42-17 publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. 1. Los locales de trabajo reunirán las siguientes condiciones mínimas. A. Los locales de trabajo tendrán 3 metros de altura del piso al techo como mínimo. B. 2 metros cuadrados de superficie por cada trabajador. C. 6 metros cúbicos de volumen por cada trabajador. 2. Puestos de trabajo en dichos locales tendrán A. 2 metros cuadrados de superficie por cada trabajador y B. 6 metros cúbicos de volumen por cada trabajador. 3. No obstante, en los establecimientos comerciales, de servicio y locales destinados a oficinas y despachos en general y en cualquier otro que por alguna circunstancia resulte imposible cumplir lo dispuesto en el apartado A anterior, la altura podrá quedar reducida a 2,30 metros, pero respetando la ubicación por trabajador que establece en el apartado C, y siempre que se garantice un sistema suficiente de renovación del aire. 4. Para el cálculo de superficie y volumen, se reducirá el total, el ocupado por máquinas, aparatos, instalaciones y materiales. Artículo reformado por el Decreto Ejecutivo 42-17, publicado en el Registro Oficial 997 del 10 de agosto de 1988. Suelos, techos y paredes.
1. El pavimento constituirá un conjunto homogéneo, liso y continuo. Será de material consistente, no deslizante o susceptible de serlo por el uso o proceso del trabajo y de fácil limpieza. Estará al mismo nivel y en los centros de trabajo donde se manejen líquidos en abundancia susceptibles de formar charcos, los suelos se construirán de material impermeable, dotado al pavimento de una pendiente hasta de 1,5% con desagües o canales. 2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo. 3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y desinfectadas. 4. Tanto los tumbados como las paredes cuando lo estén tendrán su enlucido firmemente adherido a fin de evitar los desprendimientos de materiales. Nota: artículo reformado por el Decreto Ejecutivo número 4217 publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. Pasillos. 1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado y su utilización. 2. La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. No será menor a 800 milímetros, contándose esta distancia a partir del punto más saliente de recorrido de las partes móviles de cada máquina. Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del personal quedará limitada preferentemente por protecciones y en su defecto señalizada con franjas pintadas en el suelo que delimiten el lugar por donde debe transitarse. Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que por existir tráfico de vehículos y carretillas mecánicas pudieran haber riesgos de accidente para el personal. 3. Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que como mínimo será de 1,50 metros. El suelo, paredes y techos dentro de dicha área serán de material incombustible. 4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo momento libre de obstáculos y objetos almacenados. Nota: artículo reformado por el Decreto Ejecutivo número 4217 publicado en el Registro Oficial 997 de 10 de agosto de 1988. Artículo 25. Rampas provisionales. Las rampas provisionales tendrán un mínimo de 600 milímetros de ancho, estarán construidas por uno o varios tableros sólidos unidos entre sí y dotados de listones transversales con una separación máxima entre ellos de 400 milímetros. Para evitar el deslizamiento de las mismas deberán estar firmemente anclados a una parte sólida o dispondrán de topes en su parte inferior. Artículo 26. Escaleras fijas y de servicio. Todas las escaleras, plataformas y descansos ofrecerán suficiente resistencia para soportar una carga móvil no menor a 500 kg por metro cuadrado y con un coeficiente de seguridad de 4. 2. Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios u orificios que permitan la caída de objetos. El ancho máximo de dichos intersticios en las zonas donde pueden pasar por debajo personas será de 14 milímetros, y en caso de que dicho material perforado tuviera orificios con superior abertura, será complementado con una malla metálica que cumpla dicho requisito. 3. Ninguna escalera debe tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descanso a otra. Los descansos internos tendrán como mínimo 1,10 metros en la dimensión medida en dirección a la escalera. 2. Las escaleras y plataformas de material perforado no tendrán intersticios u orificios que permitan la caída de objetos. El ancho máximo de dichos intersticios en las zonas donde puedan pasar por debajo personas será de 14 milímetros. Y en caso de que dicho material perforado tuviera orificios con superior abertura, será complementado con una malla metálica que cumpla dicho requisito. 3.
Ninguna escalera debe tener más de 2,70 metros de altura de una plataforma de descenso a otra. Los descansos internos tendrán como mínimo 1,10 metros en la dimensión medida en dirección a la escalera. El espacio libre vertical será superior a 2,20 metros desde los peldaños hasta el techo. 4. Las escaleras, excepto las de servicio, tendrán al menos 900 milímetros de ancho y estarán libres de todo obstáculo. La inclinación respecto de la horizontal no podrá ser menor a 20 grados ni superior a 45 grados. Cuando la inclinación sea inferior a 20 grados, se colocará una rampa y una escalera fija cuando la inclinación sobrepase a los 45 grados. Los escalones, excluidos los salientes, tendrán al menos 230 milímetros de huella y no más de 200 milímetros ni menos de 130 milímetros de altura o contrahuella. En el conjunto de la escalera no existirá variación en la profundidad de la huella ni en la altura de la contrahuella en ningún tramo. 5. Toda escalera de 4 o más escalones deberá estar provista de una correspondiente barandilla y pasamanos sobre cada lado libre. 6. Las escaleras entre paredes estarán provistas de al menos un pasamano, preferentemente situado al lado derecho en sentido descendente. 7. Las barandillas de las escaleras deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 32, instalándose los pasamanos a 900 milímetros de altura. 8. Las escaleras de servicio, tales como gradas de salas de máquinas o calderos, o las gradas que conducen a plataformas o servicios de máquinas, deben ser al menos de 600 milímetros de ancho. 9. La inclinación de las escaleras de servicio no serán mayor de 60 grados y la profundidad de la huella en los escalones no menor a 150 milímetros. 10. Las aberturas de ventanas en los descensos de las gradas, cuando tengan más de 500 milímetros de ancho y en el antepecho esté al menos 900 milímetros sobre el descenso, se resguardará con barras o enrejados para evitar caídas. 11. Se prohíbe la utilización de escaleras de caracol, excepto para los servicios indicadas en el numeral 8 de este artículo. Nota: artículo reformado por el Decreto Ejecutivo 4217, publicado en el Registro Oficial 997 del 10 de agosto de 1988. Artículo 27. Escaleras fijas de servicio de máquinas e instalaciones. 1. Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otro material equivalente y estarán adosadas sólidamente a los edificios, depósitos, máquinas o elementos que las precisen. 2. En las escaleras fijas de distancia entre el frente de los escalones y las paredes más próximas al lado de ascenso será por lo menos de 750 milímetros. La distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto fijo más próximo será de por lo menos 160 milímetros. Habrá un espacio libre de 500 milímetros a ambos lados del eje de la escalera, si no está provisto de área metálica protectora u otros dispositivos equivalentes. 3. Si se emplean escaleras fijas para alturas mayores de 7 metros, se instalarán plataformas de descanso cada 7 metros o fracción. Estarán provistas de aros metálicos protectores con separación máxima de 500 milímetros, o bien dispositivos anticaídas, siendo la distancia máxima de caída libre de 1 metro. 4. Los asideros verticales de las escaleras fijas deben extenderse hasta 1 metro por encima del punto superior a que se apliquen, o tener a la misma altura un asidero adicional adecuado de modo que los usuarios de la escalera encuentren el apoyo suficiente. Los peldaños de la escalera no rebasarán el descanso superior. Artículo 28. Escaleras de mano. 1. Las escaleras de mano ofrecerán siempre las garantías de solidez, estabilidad y seguridad y de aislamiento o incombustión en casos de riesgos de incendio. 2. Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán ensamblados y no solamente clavados. La madera empleada será sana, sin corteza y sin nudos que puedan mermar la resistencia de la misma. 3. Las escaleras de madera no deben pintarse,
salvo con barniz transparente para evitar de que queden ocultos sus posibles defectos. 4. En la utilización de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones. A. Se apoyarán en superficies planas y sólidas y en su defecto sobre placas horizontales de superficie, resistencia y fijeza. B. De acuerdo a la superficie de que se apoyen estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros medios antideslizantes en su pie o sujetas en la parte superior mediante cuerdas o ganchos de sujeción. C. Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en 1 metro los puntos superiores de apoyo. D. El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a la escalera. Cuando se apoyen en los postes se emplearán amarres o abrazaderas de sujeción. F. No se utilizarán simultáneamente por 2 trabajadores. G. Se prohíbe sobre las mismas el transporte manual de peso superior a 20 kilogramos. Los pesos inferiores podrán transportarse siempre y cuando queden ambas manos libres para la sujeción. H. La distancia entre el pie y la vertical de su punto superior de apoyo será la 1/4 parte de longitud de la escalera hacia dicho punto de apoyo. I. Se prohíbe el empalme de 2 escaleras a no ser que en su estructura cuente con un dispositivo especial preparado para ello. J. Para efectuar trabajos de escalera de mano a alturas superiores a los 3 metros se exigirá el uso de cinturón de seguridad. K. Nunca se colocará una escalera de mano frente a una puerta de forma que pudiera interferir la apertura de esta, a menos que estuviera bloqueada o convenientemente vigilada. L. La distancia entre peldaños debe ser uniforme y no mayor a 300 milímetros. 5. Las escaleras de mano simples no deben salvar más de 5 metros a menos que estén reforzadas en su centro, quedando prohibido el uso para una altura superior a 7 metros. 6. Las escaleras de mano para salvar alturas mayores a 7 metros deberán ser especiales y susceptibles de ser fijadas solamente por su cabeza y su base. 7. Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de topes que fijen su apertura en la parte superior y de cadenas, cables o tirantes a moderada tensión como protección adicional. 8. Las partes metálicas de las escaleras serán de acero, hierro forjado, fundición maleable u otros materiales equivalentes. 9. Las escaleras que pongan en comunicación distintos niveles deberán salvar cada una solo la altura entre 2 niveles inmediatos. 10. Las escaleras de mano deberán ser almacenadas bajo cubierta en sitio seco y colocado horizontalmente. Artículo 29. Plataforma de trabajo. 1. Las plataformas de trabajo fijas o móviles estarán construidas de materiales sólidos y en su estructura y resistencia serán proporcionales a las cargas fijas o móviles que hayan de soportar. En ningún caso su ancho será menor a 800 milímetros. 2. Los pisos de las plataformas de trabajo y los pasillos de comunicación entre las mismas estarán sólidamente unidos, se mantendrán libres de obstáculos y serán de material antideslizante. Además, estarán provistos de un sistema para evacuación de líquidos. 3. Las plataformas situadas a más de 3 metros de altura estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y rodapiés de las características que señala el artículo 32. 4. Cuando se ejecuten trabajos sobre plataformas móviles, se aplicarán dispositivos de seguridad que eviten su desplazamiento o caída. 5. Cuando las plataformas descansen sobre caballetes, se cumplirán las siguientes normas. A. Su altura nunca será superior a 3 metros. B. Los caballetes no estarán separados entre sí más de 2 metros. C. Los puntos de apoyo de los caballetes serán sólidos, estables y bien nivelados. D. Se prohíben el uso de caballetes superpuestos. E. Se prohíbe el empleo de escaleras, sacos, bidones, etc. como apoyo del piso de la plataforma. Artículo 30. Aberturas en pisos. Las aberturas en los pisos estarán siempre protegidos con barandillas y rodapiés de acuerdo a la disposición del artículo 32.
Las aberturas para las escaleras estarán protegidas sólidamente por todos los lados y con barandillas móviles en las entradas. 3. Las aberturas para gradas también estarán sólidamente protegidas por todos los lados, excepto por el de entrada. 4. Las aberturas para escotillas, conductos y pozos tendrán barandillas y rodapiés fijos por los dos de los lados y móviles por los dos restantes, cuando se usen ambos para entrada y salida. 5. Las aberturas en piso de poco uso podrán estar protegidas por una cobertura móvil que gire sobre bisagras, situada al ras del suelo, en cuyo caso, siempre que la cubierta no esté colocada, la abertura estará protegida por barandilla portátil a lo largo de todo su orden. 6. Agujeros destinados exclusivamente a inspección podrán ser protegidos por una simple cubierta de resistencia adecuada sin necesidad de bisagras, pero sujeta de tal manera que no se pueda deslizar. 7. Las barandillas móviles u otros medios de protección de aberturas que hayan sido retiradas para dar paso a personas u objetos se colocarán inmediatamente en su sitio. Artículo 31. Aberturas en paredes. Las aberturas en las paredes, practicadas a menos de 900 milímetros sobre el piso que tengan unas dimensiones superiores a 750 milímetros de alto por 500 milímetros de ancho y siempre que haya peligro de caída al exterior de más de 3 metros de altura, estarán protegidos por barandillas, rejas u otros resguardos que complementen la protección hasta 900 milímetros sobre el piso y serán capaces de resistir una carga mínima de 100 kilogramos aplicada en cualquier punto y en cualquier dirección. Artículo 32. Barandillas y rodapiés. 1. Las barandillas y rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. No tendrán astillas ni clavos salientes, ni otros elementos similares susceptibles de producir accidentes. 2. La altura de las barandillas serán de 900 milímetros a partir del nivel del piso. El hueco existente entre el rodapiés y la barandilla estarán protegidos por una barra horizontal situada a media distancia entre la barandilla superior y el piso, o por medio de barrotes verticales con una separación máximo de 150 milímetros. 3. Los rodapiés tendrán una altura mínima de 200 milímetros sobre el nivel del piso y serán sólidamente fijados. Artículo 33. Puertas y salidas. Las salidas y las puertas exteriores de los centros de trabajo cuyo acceso será visible y debidamente señalizado serán suficientes en número y anchura para que todos los trabajadores ocupados en los mismos puedan abandonarlos con rapidez y seguridad. 2. Las puertas de comunicación en el interior de los centros de trabajo reunirán las condiciones suficientes para una rápida salida en caso de emergencia. 3. En los accesos a las puertas no se permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 4. El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 200. Cuando exceda de tal cifra, se aumentará el número de aquellas o en su ancho de acuerdo a la siguiente fórmula. Ancho en metros menos 0,006 por el número de trabajadores usuarios. 5. Se preocupará que las puertas abran hacia el exterior. 6. Se preocupará que las puertas de acceso a los centros de trabajo o a sus plantas permanezcan abiertas durante los periodos de trabajo y en todo caso serán de fácil y rápida apertura. 7. Las puertas de acceso a las gradas no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre los descansos de longitud igual o superior al ancho de aquellos. 8. En los centros de trabajo expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que exijan una rápida evacuación, serán obligatorias 2 salidas, al menos al exterior, situadas en 2 lados distintos del local, que se preocupará que permanezcan abiertas, en todo caso serán de fácil y rápida apertura. 9. Ningún puesto de trabajo distará de 50 metros de una escalera que conduzca a la planta de acceso donde están situadas las puertas de salida. Artículo 34. Limpieza de locales. 1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.
En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en seco, cuando aquella no fuera posible o resulte peligrosa. 3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de entrar al trabajo. 4. Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los efectos desagradables o nocivos del polvo o residuos, así como los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el trabajo. 5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos cuya utilización ofrezca mayor peligro. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y otras materias resbaladizas. 6. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 7. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados que serán incombustibles y cerrados con tapas si los residuos resultan molestosos o fácilmente combustibles. 8. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces. 9. Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán preferentemente detergentes, en los casos que sean imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina y otros derivados del petróleo. Se extremarán las medidas de prevención de incendios. 10. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará con la regularidad e intensidad necesaria. 11. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y ropa de trabajo adecuadas y en su caso equipo de protección personal.